En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones, debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil. El juicio político al presidente Guillermo Lasso, sus causas, también sus bemoles y trastiendas. Ya el CAL, en esta semana que ha pasado, aprobó con 5 de 7 votos el informe para que se solicite ese juicio político, pero que consecuentemente debe de pasar por disposición constitucional hasta la Corte Constitucional. Allí, en esos 9 magistrados, está la definición de este juicio político que se lo ha solicitado a partir del artículo pertinente en la Constitución, que es lo que hoy vamos a analizar con el viceministro de Gobierno, el abogado Mario Cubi. Las incidencias de este juicio político y si es como se señala en la petición de estos 59 asambleístas entre UNES y el Partido Social Cristiano, que tanto la designación de Hernán Luque al frente de la presidencia del directorio de EMCO, como el contrato entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker Pool, configuran pues los delitos de concusión y peculado. Viceministro, buen día y bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Qué gusto poder conversar. Buenos días a todos los que ven el programa. Empecemos. Sí, le preguntaba, viceministro, gracias por atender nuestra invitación. La sola designación de Hernán Luque al frente de EMCO y el contrato que se celebra entre Flopec por la transportación de petróleo y esta empresa Amazonas Tanker Pool configuran los delitos contra la administración pública aludidos por la oposición para este juicio político, tanto concusión como peculado? Bien, Jorge. A ver, respondo quizás de forma un poco larga, pero creo que es importante tener el contexto completo. Para comenzar, los señores asambleístas se han tomado ya casi 60 días, de los cuales pasaron 40 en una comisión hecha a dedo, con personajes que ni siquiera representan a todos los partidos políticos, como con dedicatoria, tratando de encontrar alguna excusa, porque eso es lo que hacen, para cumplir sus intereses de básicamente sacar al presidente de la República y recuperar el poder, porque eso es el único interés que tienen detrás. En esos 40 días armaron un informe que es un mamotreto, que además, faltando 2 días para que acaben esos 40 días, cambiaron todo, ¿no? Porque al comienzo era traición a la patria, pero como se dieron cuenta que no tenía ni pies ni cabeza, en 48 horas de 40 cambiaron todo. Eso aprobaron 104 asambleístas en un ejercicio burdo que no tenía ningún valor jurídico y también representa ojo plata de los ecuatorianos del haber pasado tanto tiempo perdido en eso. Luego, y es tan perdido que los propios asambleístas se dieron cuenta y no usaron ese informe, sino que empezaron con otro tipo de solicitud. Esa solicitud que también la reformaron en el camino y que incluso después de que la presentan meten un alcance para corregir horrores que habían hecho, ya es firmada solo por 59. De 104 se dan cuenta del error y luego solo firman 59. ¿Ya? Para comenzar, cómo se van cayendo solitos la castillo de naipes que construyeron por una narrativa falsa. Luego, dentro de esa solicitud hay una cantidad de barbaridades jurídicas que voy a esperar a que la Corte Constitucional se las diga por escrito y por completo, porque tampoco quiero darles haciendo el trabajo a estos caballeros y señoras. Pero entre esas, efectivamente, están acusaciones por concusión y peculado contra el presidente de la República, pero lo curioso es que aunque no lo dicen de manera textual, porque ya se dieron cuenta que es una barbaridad a nivel jurídico, igual en la narrativa que establecen, están tratando de culpar al presidente por omisión. Y lo explico de manera sencilla, y disculpen si me largo un poco, pero antes de ser viceministro de Gobernabilidad era decano de una facultad de Derecho y profesor, entonces permítame dar una pequeña clase de cuáles son los delitos contra la administración pública. ¿Sí? Estos que son 4 siempre requieren para su configuración el beneficio para el que está realizando, lo que se llama un acto propio, es decir, cuando yo he hecho algo para beneficiarme, ¿verdad? En este caso, si usted lee toda la solicitud de juicio político, nunca
Ni siquiera insinúan que el presidente de la República se ha beneficiado de alguna forma de esto. Por lo tanto, aunque no lo dicen, están a través de su argumentación estableciendo que intentan culpar al presidente de uno de estos delitos por omisión, cosa que en nuestro derecho no existe. No existe la comisión por omisión por delitos contra la administración pública, no existe en el derecho penal ecuatoriano. Primero, ¿verdad? Entonces, no hay ningún delito cometido por el presidente bajo nuestro Código Penal. Pero segundo, hagamos un análisis ya político y pretender que, ojo, para nosotros del gobierno nacional, y esto creo que es importante, no es aceptable jamás el que existan actos de corrupción y por eso han sido separados todos aquellos que han tenido ya un proceso para que no sean parte ni haya una estructura de corrupción en el gobierno, la cual no existe. Sin embargo, el pretender culpar al presidente de la República por lo que uno de los designados, sea ministro, en este caso el presidente de EMCO, realiza, es una locura. El día de mañana los ministros nombran a subsecretarios y sale un subsecretario corrupto y también va a ser culpa del ministro. Imagínense, nunca vamos a nombrar a nadie. ¿En qué gobierno y en qué lógica podemos hablar de responsabilidad penal o inclusive de una culpabilidad? Porque aunque sea un juicio político, deben demostrar en nuestra legislación que existe al menos indicios de un nexo causal con un tipo penal específico. En este caso, lo que están tratando de hacer es decir, como el señor Luque fue nombrado por el presidente y el señor Luque cometió estos actos de corrupción, entonces el presidente es culpable de peculado. Es una locura. Y aquí para los fanáticos, y por favor nadie me vaya a malinterpretar, bajo ningún concepto estoy haciendo comparaciones entre las personas, pero ya que lo están planteando algunos en redes sociales, así como a Jorge Glass se le hizo el juicio político, y ojo, se le hizo cuando ya fue declarado culpable penalmente, a él, el pretender que el presidente Lasso sea responsable por lo que hace Luque, sería como decir que Rafael Correa fue responsable por lo que hizo Jorge Glass, porque fue Rafael Correa el que lo puso a Jorge Glass como encargado de sectores estratégicos. ¿Sí? Y eso a nadie se le ocurrió decir, a ningún abogado se le ocurrió decir cuando se estaba enjuiciando a Jorge Glass. Y repito, que nadie me malinterprete, no estoy bajo ningún concepto comparando a las personas, pero a la situación que algunos ridículos quieren plantear, que imagínense cómo fue el juicio al vicepresidente Glass, así debería manejarse el presidente, la comparación sería haber hecho que Correa sea responsable por los actos de corrupción de Jorge Glass a nivel penal y político. Eso es una locura política, pero regresando entonces a la parte jurídica, ese es un mamotreto que no tiene ningún sustento, no existe nexo causal, no existen tipos penales para la comisión por omisión y, por supuesto, tampoco existe ningún tipo de prueba en contra del presidente de la República porque no ha cometido ninguno de los actos que se indican. Y además, y ojo, no porque sea necesario, pero aquí mi formación jurídica me exige decirlo, las supuestas pruebas que han presentado tampoco son pruebas, porque usted sabrá, Jorge, que en el derecho requiere una prueba pasar por un peritaje para verificar que sea cierta, que no sea alterada, que no sea inventada, que no sea producida, y eso no ha pasado. Entonces, en esta mamarrachada, además de que se han pasado 60 días para hasta el último día seguir haciendo alcances, no hay nexo causal, no hay tipo penal, no hay verdadera culpabilidad que puedan demostrar del presidente de la República. Las pruebas no están bien planteadas. Y por último, y esta es ya digamos, la cereza del pastel, que es vergonzoso, no sé si usted lo logró ver, pero inclusive estos señores, por utilizar un nombre y señoras, confunden los artículos del Código Penal por el que están tratando de culpar al presidente. Metieron los artículos del Código Penal anterior. En el 2021 se reformó el Código Penal, que de paso lo hicieron los propios asambleístas, no les ha llegado la noticia de su propio trabajo en la asamblea. Ponen artículos anteriores y en el derecho ecuatoriano uno no puede ser culpado por artículos que no están vigentes. Entonces, por todos los lados es una mamarrachada y espero que la Corte Constitucional, aplicando el derecho, lo tire al piso donde corresponde. Después de eso, ojalá los señores asambleístas empiecen a dedicarse a hacer su trabajo, sobre todo en temas de seguridad, que es la prioridad de este gobierno, así como de todos los ecuatorianos, con el tratamiento y aprobación pronta de las reformas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan salir a apoyar a la policía en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos, que tanto afecta a este país. Y Jorge, aunque han pasado algunos días, igual aprovecho a expresar mi solidaridad con los terribles acontecimientos en contra de colegas periodistas que atentan contra la libertad de expresión y que
pues de manera responsable hasta que la Policía Nacional y la Fiscalía no determinen responsables. No podemos apuntar con el dedo, pero claramente sabemos por los medios y los periodistas los que ha atacado que son aquellos que hablan en contra del narcotráfico, del crimen organizado y a favor de la democracia en este país. Bien, ese ha sido el pronunciamiento del viceministro de Gobierno, el abogado Mario Cubi, en torno a esta primera etapa del análisis sobre el juicio político al presidente Guillermo Lasso y también la solidaridad la acogemos, señor viceministro, con los periodistas que en este caso han sido víctimas de los atentados, particularmente Lenin Artieda, amigo y colega, también Mauricio Ayora, en el caso de TC Televisión. Volviendo al grano, viceministro, ¿será entonces un trabajo de los 9 magistrados de la Corte Constitucional? Ellos en principio pues deben de efectuar un sorteo para que se elija a el magistrado que se encargará de buscar el conocimiento para el informe pertinente ante el Pleno. Todo esto en síntesis según el procedimiento que establece no solo la Constitución, sino la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Llega a un periodo de al menos 45 días, más o menos, ¿no? Esto implica que ese será el tiempo para poder conocer el criterio de la mayoría de la Corte Constitucional, para lo cual se necesitan al menos 6 de 9 integrantes, 6 votos de estos 9 integrantes que se convierten con el criterio unánime de este máximo tribunal de control constitucional, viceministro. Jorge, si bien es cierto, los tiempos que planteas son correctos para todo el proceso de juicio político, particularmente para la etapa que le corresponde a la Corte Constitucional y que, como creo he dicho suficientemente claro, consideramos jurídicamente que se va a quedar ahí. Desde que el CAL lo presenta formalmente a la Corte tiene 6 días para responder, solamente 6. Por lo tanto, ya muy pronto debemos tener esa respuesta. Básicamente, lo que la Corte hace en virtud, y como bien mencionabas, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de manera particular en su artículo 148, es analizar que se cumplan los requisitos de forma de la Constitución. El segundo numeral es el más importante, y este básicamente establece la necesidad de singularizar el tipo penal, es decir, el tipo de infracción del cual se le acusa. Aquí está lo de concusión y de peculado. Que existan al menos elementos y hechos básicos que hagan presumir que existe suficiente motivación al respecto. Y este es un tema que puede sonar algo subjetivo, de cierta manera lo es, porque los jueces de la Corte Constitucional no es que van a declarar culpable o no al presidente, y esto es importante, sea cual sea la solución. La Corte no declara culpabilidad ni inocencia. Lo que la Corte hace es una revisión de forma y algo que en derecho llamamos análisis material. Entonces, lo que va a determinar es si hay un tipo penal específico, si existe al menos un hilo conductor, un nexo causal o ciertos elementos básicos en los hechos y en las pruebas presentadas que hagan contemplar que efectivamente es posible que haya sucedido y que ese tipo penal se subsuma a lo que establece el 129.2 de la Constitución, que es el que habla del juicio político y particularmente contra los delitos contra la administración pública. Entonces, esa Corte va a empezar a identificar. Y para comenzar, ¿no?, lo que les digo, la barbaridad más grave de estos asambleístas en derecho, no en lógica y en la maldad política, no en derecho, es que lo han acusado con los artículos que ya están derogados del COIP. Pues ahí nomás la Corte ya tiene que decirle, señores, chao el juicio, porque estos artículos ya no existen, y por lo tanto, un ciudadano, bajo los principios del derecho, no puede ser acusado por un delito que no se encuentra vigente. ¿Sí? Igual no hay hechos, no hay pruebas, no hay nexo causal, no existe la comisión por omisión, porque en ninguna parte del proceso establecen cuál ha sido el beneficio que ha recibido el presidente de la República. Y si no existe un beneficio, no hay concusión. Y si no hay beneficio, tampoco hay peculado. Por lo tanto, esperamos que en los próximos días ya tengamos esa respuesta de la Corte, el juicio se archiva y por lo tanto, insisto, ojalá la Asamblea deje tanto show y empiece a trabajar. Estamos con el viceministro de Gobierno, el abogado Mario Cubi, hablando sobre el juicio político que se impulsa desde la Asamblea a través de la oposición. Como decíamos al inicio, 5 de 7 integrantes del CAL decidieron aprobar esa petición de los 59 asambleístas, tanto de UNES como del PCC y también ciertas fracciones
de la izquierda democrática y Pachacutic en estas últimas dos tiendas, donde hay más intermitencias que certezas, según lo que se puede ver en las últimas semanas. Vamos a una pausa comercial. Esto es El Purgatorio a través de I99 y también en nuestro canal de YouTube. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Viceministro, lo cierto es que el caso Encuentro generó operativos, allanamientos. Hay una investigación desde el Ministerio Público de la Nación liderada por la misma Diana Salazar. La pregunta es, ¿se actuó o no a tiempo desde el gobierno? Porque cuando se hicieron las primeras comparecencias a través de esta comisión ocasional que finalmente generó el primer informe y que se aprobó con un poco más de 100 votos en la Asamblea, se decía pues que no había nada comprobado, que eran audios que habían trascendido en un medio digital, pero hasta ahí. Sin embargo, con el paso de las semanas y de enero a marzo, las cosas también fueron cambiando casa adentro, palacio adentro. Más de un exfuncionario que salió de su encargo, hablo de la Secretaría General de la Administración Pública, hablo de otras instancias y de otros cargos, por ejemplo, viceministro. Sí, a ver, aquí algunas cosas. Lo primero, Jorge, efectivamente el caso ha traído algunas novedades desde la perspectiva jurídica y para el gobierno nacional es importantísimo. De hecho, el presidente de la República lo ha dejado claro en un comunicado escrito a la fiscal, que se investigue hasta las últimas consecuencias y dicho quizás de manera coloquial, que caiga el que tenga que caer. Incluso de manera expresa ha hablado de Danilo Carrera. Así que el que haya existido hechos de corrupción no es algo que desde el gobierno nacional se niega expresamente. Más bien, luchamos contra ello. Se ha separado a aquellas personas bajo sospechas y se está investigando y nosotros colaborando con la Fiscalía General del Estado y la policía en todo lo que se requiera para que los culpables sean traídos a la justicia y paguen la pena que corresponde. Inclusive se está trabajando y articulando con la policía para colaboración internacional en lo que se requiera. Eso tiene que quedar muy claro. Para el gobierno es inaceptable la corrupción, para el presidente de la República es inaceptable la corrupción y todo lo que tenga que hacerse para que se te hayan traído a las personas culpables por la justicia, se hará. Eso no cambia, eso no ha cambiado ni cambiará. Lo diferente es que por actos de corrupción de individuos inescrupulosos que faltaron a la confianza del presidente de la República, que decidieron irse por el camino de romper la ley, sea responsable el presidente de la República. Esa declaración me parece que es importante y será la posición de este gobierno siempre. Y por eso insistimos en el llamado siempre a la Fiscalía y desde la Policía en lo que nos compete toda la colaboración para que se hagan las investigaciones del caso. Ahora, nos quedan ya pocos minutos, viceministro, 7 minutos aproximadamente. Lo cierto es que me imagino yo, una vez que se conozca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, y solo entonces se conocerá si esto continúa o no en la Asamblea, porque si el pronunciamiento de la Corte es negativo, simplemente en el Parlamento deben de archivar su petición de juicio político contra el presidente basado en el artículo 129 de la Constitución. Y lo que también se espera es movimientos desde las distintas organizaciones sociales. Ya ve usted lo que anuncia CONAIE, lo que también ha señalado la FETUC, los transportistas, una suspensión de actividades. Quizás es la configuración de escenarios posteriores de acuerdo a lo que pueda pasar de aquí en los próximos 6 días. Mira, ahora, aquí hay que, de nuevo, separar en algunos temas. Primero, por ahora, y esto reforzarlo a los ciudadanos para su tranquilidad, no hay paro, no hay convocatoria a paro, ninguno, es más, inclusive el líder por ahora de la CONAIE ha dicho abiertamente a medios de prensa que no hay convocatoria al paro. Por ahora lo único concreto que hay es una convocatoria a una marcha pacífica para el 28 de marzo en el que se entregará la ley de aguas construida por la CONAIE, lo cual es completamente legítimo, no solo reconocido como protesta social o marcha pacífica en la Constitución y la ley, sino además que es parte de un sano ejercicio democrático. Ahora bien, muchas organizaciones han demostrado apoyo no solamente directamente al presidente de la República y al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia. Incluso grupos que en ocasiones eran cercanos a la CONAIE, como la FEINE, como la FENOCIN, abiertamente han dicho que no apoyan una movilización.
Nosotros con el ministro Cucalón nos hemos reunido y nos seguimos reuniendo, de hecho mañana tengo algunas, con diferentes organizaciones sociales que legítimamente se acercan a expresar sus intereses, a expresar ciertos elementos que quieren revisar. Ahora, por ejemplo, mañana tengo algunas reuniones, perdón, el lunes tengo algunas reuniones con dirigentes en temas ganaderos en Sierra Centro por los reglamentos a la ley de la leche. Tenemos algunas reuniones también en materia de seguridad, respecto de algunos elementos con el pueblo afro, con temas de la educación intercultural bilingüe. Es decir, hay muchas organizaciones con solicitudes y peticiones legítimas con las que seguimos conversando. Inclusive, les digo, con los transportistas, con la gran mayoría de transportistas tenemos excelentes relaciones y han querido incluso hacer ver públicamente ese apoyo. Nosotros como gobierno democrático lo que le hemos dicho es que les agradecemos y los invitamos básicamente a seguir trabajando, que es lo que este país necesita. Unos pocos, una poca minoría siempre trata de pescar a río revuelto y más bien no creo que sea un escenario a futuro, sino que están aprovechando esto que consideran es un camino hacia la destitución del presidente para ir aprovechando a ganar algo de popularidad. Sin embargo, insisto, confiamos plenamente en que la Corte Constitucional aplicará el derecho y en virtud de que no existe prueba alguna ni realidad de nexo causal, se caiga ese juicio político mal hecho y por lo tanto el resto entienda que este es un país democrático, que este es un gobierno que está abierto al diálogo con todas las organizaciones sociales, incluso aquellas que han decidido romper diálogo, salir a medios a insultar al presidente de la República de manera inadecuada, pero entendemos, en democracia queremos escuchar y nos sentaremos básicamente a entender cada vez mejor cómo resolver los problemas de los ecuatorianos. Bien, viceministro, los últimos 4 minutos. A ver, en junio del año pasado, la Asamblea se gastó la primera bala cuando no prosperó la destitución del presidente, ya que los socialcristianos se hicieron a un costado de UNES. Hoy el escenario parece distinto, pero en el evento de que la Corte Constitucional confirme que no se cumplió el procedimiento establecido en la Constitución, significa que se han gastado la segunda bala. ¿No es tiempo ya entonces de analizar la muerte cruzada en serio y ya no tener aquella disposición como en medio de un trompo o de un cajón en el despacho presidencial solamente bajo la advertencia o amenaza? Mira, Jorge, la muerte cruzada es una herramienta constitucional y legal que siempre está a disposición del presidente de la República, incluso para que los ciudadanos lo conozcan. Ni siquiera existe control por parte de la Asamblea o de la Corte Constitucional que deba suceder. Es un decreto que el presidente firma y se ejecuta. Eso dice nuestra Constitución, que, ojo, fue aprobada por los señores que hoy no están contentos con el presidente de la República y buscan romperla porque no les gusta su visión política, porque eso es realmente lo que quieren, y recuperar ellos el poder y apoyar a sus amigos. Pero fue en la Constitución de Montecristi de 2008 donde se estableció esa herramienta, por si acaso. Está ahí. Nosotros como gobierno democrático consideramos que lo pertinente es que se termine el periodo democrático para el que los ecuatorianos escogieron al señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, que es de 4 años. No cumple todavía ni 2. Lo que corresponde es cumplir esos 4 y aunque efectivamente entiendo tu visión, Jorge, entiendo tus comentarios y ya varios periodistas y ciudadanos nos lo mencionan, un poco por las trabas que la Asamblea Nacional pone para la ejecución del Plan Nacional de Gobierno. Esperamos que una vez se tumbe que realmente lo vemos como el cuarto intento, si sumamos las movilizaciones sociales violentas que algunos de los partidos también auspiciaron, entiendan que el camino es el diálogo y podamos trabajar, y aquí algunas cosas, ¿no? Vuelvo al proyecto más importante que son las reformas constitucionales para que Fuerzas Armadas puedan apoyar en materia de seguridad, pero también temas como la ley de aguas, que pronto se presentará también. En las próximas semanas estamos terminando la socialización de ciertas reformas laborales tan importantes para la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes y las personas que hoy no acceden. Hay reformas en materia de educación superior y vendrán reformas en materia de inversiones, porque al final lo que el Ecuador necesita no es más show político, sino seguridad, empleo y generación de riqueza para redistribuirla adecuadamente. En eso nos enfocamos, en eso estamos trabajando y esperamos, aunque algunos nos llaman ilusos, en democracia es lo que corresponde, que la Asamblea Nacional, terminado este show, entienda que es en eso en lo que tenemos que dedicarnos a trabajar. Y bien, sin duda el Ecuador está expectante a lo que decida la Corte Constitucional. De hecho, en las próximas 24 o 48 horas podría salir esa decisión del Pleno y solo entonces se podrá conocer el siguiente episodio político desde la Asamblea
y también el ejercicio del poder con Guillermo Lasso Mendoza. Muchas gracias al viceministro de Gobierno, Mario Cubi. Jorge, muchísimas gracias. Siempre un gusto y a las órdenes. Igualmente, con ustedes, gracias por su sintonía y permanente deferencia. Hasta la próxima. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.